tipo 1 y pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Ya? Cuando hablamos de diabetes tipo 1, ya hemos visto de que se produce por una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Por ende, el paciente va a tener insulina. No tiene. Perfecto, necesita insulina porque no produce insulina. ¿Ya? Si le pediríamos péptido C, ¿va a salir? Indetectable, ¿no? Indetectable. O sea, súper bajito, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, por ende, el paciente va a requerir insulina y por ende, en el tratamiento vamos a tener que son múltiples inyecciones de insulina o una infusión subcutánea continua de insulina, ¿ya? O sea, en otros países que tienen bombas de infusión donde le pasan subcutánea continua de insulina. O sea, ya no tenemos que aplicarle al paciente las inyecciones o las múltiples inyecciones que habrán visto en prácticas en endocrinología, ¿verdad? ¿Se prefieren cuáles? Las insulinas NPH, las insulina R o las insulinas análogas. Preferimos los análogos de insulina. Cuando yo digo análogos, vamos a ver que son las insulinas tipo lapicero, así como los lapiceros que tienen en las manos, igualito, parecido, ¿no? Pero lo vamos a ver cómo es. Entonces, los pacientes con diabetes tipo 1 preferimos usar los análogos porque disminuyen el riesgo de hipoglicemia. O sea, si yo uso la NPH y la R, incrementaría el riesgo de hipoglicemia de este paciente, pero si uso los análogos, disminuyo este riesgo de hipoglicemia. Por eso es preferible los análogos. ¿Pero por qué no lo usamos mucho? Porque son muy costosos. Entonces el paciente tendría que costear dos análogos, ¿no? Un análogo de insulina basal y un análogo de insulina prandial. Entonces ambos análogos, ¿no? ¿Qué más es importante cuando hablemos de diabetes tipo 1? La educación de cómo combinar la dosis de la insulina a la hora de las comidas. Entonces muchos de los diabéticos tipo 1, por ejemplo, nos visitan porque tienen mucha hipoglicemia, ¿no? ¿Qué pasa, doctora? Por ejemplo, no almuerzan, se van a hacer una actividad física extenuante, por ende ese paciente va a tener riesgo de hipoglicemia, ¿no? Porque aún peor se puso su insulina. Ya, entonces ese paciente va a tener riesgo de hipoglicemia. Por eso en esos pacientes es importante enseñarles el conteo de carbohidratos, ¿no? ¿Qué cantidad de carbohidratos se está ingiriendo? Y esto es súper complicado con los pacientes muchas veces porque necesitamos cierto grado de nivel de educación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que saber que una cucharadita de azúcar, por ejemplo, son 5 gramos de hidratos de carbono. Entonces si yo uso 2, ahí nomás voy 10 gramos de hidratos de carbono. Doctora, hay una porción de arroz, va sumando sus gramos de hidratos de carbono. Y por ahí, doctora, comió una manzana. Ya. ¿Qué más? Una papa a la huancaína. Entonces vamos sumando los hidratos de carbono. Entonces el paciente tiene que saber qué cantidad de hidratos de carbono tiene. Entonces muchos de mis pacientes que usan aplicativos, ¿no? Ahí le colocan todo lo que han ingerido y sale el conteo de carbohidratos. Algunos saben un poquito más de conteo de carbohidratos y es más sencillo, ¿no? Además, tiene que saber si consumió proteínas, contenido de grasas y si va a hacer una actividad física prevista, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, no estaba pensado que iban a ir al gimnasio, pero ese día justo van al gimnasio. Entonces van a tener riesgo de que la glucosa baje. Ok. Ellos no son, ¿no? Sí son. ¿Sí son? Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, ustedes son de endocrino, ¿no? Sí, no, sí. Sí son. Sí son. Ya, pero aquí no te visto, es la primera clase, entonces ya has venido, ¿no? Sí. ¿Tú? Igual, ya. ¿Cuál es tu nombre? Giuseppe. Ah, Giuseppe. Giuseppe. Sí. Ya, perfecto. ¿Tu nombre? Luis. Ya, gracias. Ya, siempre pidan permiso, ya no se entra. Ya, ¿cuál es tu nombre? Ah, Geraldine, ¿no? Ya, está bien. Ya, pasa. Y ciérrame la puerta, Geraldine, ahora sí, porque... Ya, perfecto. Que no entren corriendo y toque. Listo. Ya, Geraldine, Giuseppe y... Ah, Luyo, ¿no? Luis. Ya, Luis. ¿Luis o Luis? Luis. Así es, Luis. Ya, ya. Entonces vamos a utilizar dos tipos de insulina en estos pacientes, ¿no? La insulina basal y la insulina prandial, ¿ya? Entonces cuando hablo de insulina basal hablo de la insulina NPH y de un análogo de acción prolongada. Entonces esas insulinas tipo lapicero que les he comentado, ¿ya? Y cuando me refiero a insulina prandial vamos a hablar de la famosa insulina R. Entonces en los hospitales que tenemos y que han visto ustedes, la NPH y la insulina R, probablemente en las prácticas endocrinas, ¿verdad? Entonces son insulinas que sí tenemos que saber cuáles son sus mecanismos de acción, su tiempo de acción, pico de acción y tiempo de duración, ¿ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos la simulación de la dosis de insulina que le vamos a administrar a un paciente? Pero para ello antes tenemos que recordar que el tratamiento con insulina es esencial para los diabéticos tipo 1 porque ellos no tienen insulina, por eso que el péptido C, ¿cómo lo vas a encontrar, Luis, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar el péptido C en los diabéticos tipo 1 si dos áreas? Disminuido, ¿no? O casi indetectable. Es por eso que estos pacientes van a requerir en el tratamiento insulina. Entonces, el déficit de insulina que puede producirse en acidosis diabética o un estado de hipertrigliceridemia, ¿ya? Entonces, son pacientes que van a requerir insulina. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos produciendo una secreción de insulina basal, ¿no?
Plumón, su delegada no ha venido, ¿no? Ya, Plumón. Alguien ha traído Plumón. Si no, escribimos en la pizarra. Ya, entonces, bueno, les voy comentando. Cuando hablamos de la secreción normal de insulina, vamos a ver acá en la parte inferior, estoy dibujándolo, tenemos una secreción de insulina basal. O sea, todos nosotros ahorita estamos haciendo una secreción de insulina basal. Pero, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a ver, Luis, ¿qué comiste? ¿Qué desayunaste? Pan con palta. Muy bien, un pan con palta, ¿qué más? Avena. Avena, una taza de avena. Por fin. Entonces tuvo que haber una secreción de insulina para cubrir esta elevación de la glucosa de lo que cuando ingerimos alimentos elevamos nuestros niveles de glucosa. Para cubrir esto, lo que ha ingerido Luis ha tenido que secretar una secreción de insulina adicional para cubrir lo que está comiendo. Pasa en el almuerzo, lo mismo pasa en la cena, por ejemplo, que es a las 8 de la noche aproximadamente. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 1, como no tenemos esta secreción de insulina basal, tenemos que estimular la secreción de insulina basal. Para ello vamos a darle una administración de insulina, que la dosis típica, según la dosis típica es de 0.4 unidad por kilo de peso al día, y el ADA te recomienda de 0.5 unidades por kilo al día. Entonces, por ejemplo, todos anotamos, si tu paciente pesara 50 kilos, ¿ya? ¿Cuántas unidades al día de insulina le darías? 25 unidades, muy bien. Las 25 unidades las vamos a dividir en dos fracciones. Primero, 30 al 50% de insulina diaria como basal, por ejemplo el 50%, ¿ya? ¿Cuánto sería el 50% de 25? 12.5. 12.5. Entonces le daríamos 12.5 como insulina basal y lo restante como insulina prandial. ¿Estamos? Ya. Entonces, doctora, yo quiero utilizar el 25%, bueno, el 50%, que era el 12.5, ¿no? 12.5 unidades de insulina basal y voy a utilizar mi insulina NPH. Entonces, ¿cómo hago, doctora? ¿Le doy todas las 12.5 en la mañana? No. Hay que fraccionarlo. 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Entonces, los 2 tercios de 12.5, ¿cuánto es? Me parece que sí vamos a necesitar nuestra calculadora. A ver cuánto sale, quién es el primero en calcular. Calculamos en sus cuadernos, ¿no? Para que no se problema. 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. 8,3. Ya, 8,3. Ya. Entonces vamos a utilizar 8 unidades de insulina NPH subcutáneo antes del desayuno y lo restante para 12.5 sería 4,2, ¿no? Entonces le daríamos entre 4 unidades subcutáneo antes de dormir, ¿no? O en la noche, después de la cena. ¿Ya? Entonces 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Y la insulina prandial, doctora, ¿para qué me va a servir? Para que cubra el paciente lo que está desayunando, lo que está almorzando y lo que está cenando. Entonces, por ejemplo, si mi paciente desayuna la misma cantidad de carbohidratos que almuerzo y cena, podría dividirlo en partes iguales, las 3, ¿no? Pero si tu paciente come más carbohidratos en el almuerzo, no vamos a fraccionarlo en partes iguales. O sea, en partes iguales me refiero a los 12.5 que faltaba para sumar los 25, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a dividir en partes iguales. ¿Cuánto le tendría que dar? 4, 4 y 4. O sea, sería insulina R, 4 unidades subcutáneo, media hora antes del desayuno, media hora antes del almuerzo y media hora antes de la cena. ¿Estamos? Pero si mi paciente su cantidad de carbohidratos es mayor durante el almuerzo, le doy más R en el almuerzo y menos en el desayuno y menos en la cena. Entonces, ¿eso por qué va a variar? De acuerdo al conteo de carbohidratos. Por eso es importante que los diabéticos tipo 1 aprendan conteo de carbohidratos, ¿no? Porque sería más simple. Si tú le das una dosis fija y tu paciente no le dices de que si no come tendría que aplicarse menos, ¿no? Si hace actividad física extenuante tenga que aplicarse menos, te va a hacer hipoglicemia el paciente. Entonces, los diabéticos tipo 1 es muy importante que sepan contar carbohidratos. Entonces, ya de acuerdo al conteo de carbohidratos podemos ajustar y darle una dosis exacta de R que va a utilizar para de acuerdo al conteo de carbohidratos. Pero en general te dicen que repartan el 30 al 50% como basal, como hemos visto en NPH, y lo restante como insulinas prandiales, o sea, que cubra cada comida, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. ¿Okay? Para simular sobre todo la secreción basal de insulina normal que hacemos todos en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes han cenado? Ya, muy bien. Entonces, están secretando insulina para cubrir lo que han cenado, ¿no? El que comió una hamburguesa, probablemente más insulina. El que comió por ahí, no sé, una pechuga de pollo con ensalada fresca y solo una papa, menos secreción de insulina, ¿no? Porque carbohidratos tantos no hemos ingerido. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las opciones de régimen de insulina? Tenemos varias opciones, ¿no? Pero ya les he dicho, ¿cuáles eran los más costosos? Los análogos, ¿no? Y están por acá.
Por ejemplo aquí, NPH más los análogos de insulina de acción rápida, un poco más costoso. Pero si utilizáramos análogos de insulina de acción prolongada más análogos de insulina de acción rápida, el costo es mayor, ¿no? Por eso es 3 cruz. Pero el riesgo de hipoglicemia, doctor, es muy bajito. Muy poco riesgo de hipoglicemia porque estamos usando análogos, o sea, los lapiceros. Y si utiliza, doctor, NPH y R, que sería aquí, riesgo de hipoglicemia es mayor. ¿Ya? Porque acá arriba dice bajo riesgo de hipoglicemia, ¿no? Entonces, bajo riesgo de hipoglicemia, 3 cruces, ¿no? Acá es un poco mayor el riesgo de hipoglicemia. Y si utilizaría, por ejemplo, la tecnología de lo que decías de la infusión subcutánea continua de insulina, el riesgo de hipoglicemia es muy bajito, ¿no? Inclusive más bajito que utilizar análogos, pero el costo multiplicado 3 cruces más, ¿no? Demasiado caro, ¿no? Demasiado caro. Entonces, vamos a ver. Entonces, la FDA ha aprobado múltiples sistemas híbridos de bomba de circuito cerrado, ¿no? También llamados sistemas automatizados de administración de insulina. O sea, la seguridad y eficacia de estos sistemas híbridos de circuito ha sido respaldada en la literatura tanto en adolescentes como en adultos con diagnóstico de diabetes tipo 1. O sea, ya está aprobado por la FDA utilizar estas bombas de infusión subcutánea continuas de insulina, ¿no? Entonces, el sistema de bomba de infusión de insulina es este que ustedes ven, es el Minimed 780G con tecnología SmartCore, ¿no? Esos son los avances tecnológicos en diabetes, ¿no? O sea, actualmente tenemos una bomba de infusión subcutánea continua de insulina, que sería básicamente este sistema híbrido de asa cerrada más avanzada que ajusta la infusión de insulina basal y corrige automáticamente tu dosificación de insulina. O sea, el paciente ya no se tiene que aplicar, solamente conectamos la bomba, fijamos en el paciente y ya. Y solamente ajustaría de acuerdo a sus monitoreos de glucosa, sus sensores de glucosa. Entonces el paciente ya tendría una vida un poquito más flexible tal vez, ¿no? Podría comer un poquito más, por ahí hacer ejercicio, sin tener toda la información tal vez, pero igual adicionalmente a ello tenemos que trabajar la parte nutricional, ¿no? O sea, igual el paciente tiene que saber. ¿Okay? Listo. Entonces, pero actualmente en el Perú no tenemos acceso a muchos pacientes con ello, ¿no? Porque no es de que los pacientes lo utilicen en la gran mayoría, ¿ya? Entonces tenemos que saber actualmente lo que manejamos aquí y tenemos que enseñar a los pacientes a colocarse adecuadamente la insulina, ¿ya? Entonces por ello que la técnica de inyección de insulina es muy importante en todos los pacientes que vayan a iniciar insulina. Primero tenemos que saber cuáles son los sitios recomendados para la inyección de la insulina, que incluye el abdomen, el muslo, la nalga y la parte superior del brazo, ¿ya? Si yo me administro la insulina intramuscular de forma inadvertida, voy a producirme una hipoglicemia frecuente inexplicable. Entonces, si yo veo un paciente que es usuario de insulina y viene con hipoglicemia frecuente inexplicable, ¿cuál podría ser la causa? Mala aplicación de insulina, o sea, que se esté aplicando en vez de grasa en el músculo. Entonces, por eso tenemos que saber y examinar la zona de colocación de insulina. Entonces, ¿quiénes han examinado en sus prácticas de endocrino dónde se coloca la insulina el paciente? Tienen que examinar cuando tengan la oportunidad. Ajá, ¿con quiénes rotas? Uy, ¿qué pasa? Ah, ya. ¿Ustedes? Igual, los 4. Ya, muy bien. ¿Ustedes? Conmigo. ¿Con ustedes? También, ¿no? ¿Conmigo? ¿Tú con quién rotas? Uy, no está yendo en prácticas, creo ustedes, ¿no? Ya no se va a olvidar su nombre, eso no sabe. ¿Con quién están rotando? Con Gino Loja, con la Tatiana Loja, ahí está, ya adiviné. Ya, muy bien. Entonces, cuando tengan un paciente con diagnóstico de diabetes, porque no creo que el doctor no haya visto ningún paciente con diagnóstico de diabetes, el doctor es médico internista, en su consulta en una emergencia habrá visto por ahí a un paciente con diabetes, ¿no? Con insulina. Pregúntenle al paciente, por más que el doctor tal vez no le haga la pregunta, ¿dónde se coloca la insulina? Y pasemos el dedito por donde se está colocando, porque tenemos que descartar que el paciente no esté haciendo una lipohipertrofia o una lipodistrofia, ¿no? Que es una acumulación de grasa subcutánea en respuesta a las inyecciones adipogénicas de la insulina en un sitio de múltiples inyecciones. O sea, si yo me coloco la inyección de la insulina múltiples veces en el mismo lugar, voy a producir esta complicación. ¿Okay? Entonces vamos a revisar cómo se ve una lipohipertrofia. Lo más clásico es eso, ¿no? Creo que en mi grupo sí tuvo la oportunidad de ver, porque hace un tiempo, unos días, vi una paciente que tenía casi así igualito, porque lo normal es no ver así. O sea, vemos un poquito a veces de esto, pero a veces lo palpamos más al trayecto, ¿no? Al examen físico vemos más la lipohipertrofia. Pero justo hace un par de semanas recuerdo que vino una paciente igualito como en la imagen, ¿ya? Entonces aparece como áreas elevadas blandas que ustedes pueden ver, ¿no? O sea, se ve evidente, lisas de varios centímetros de ancho y pueden contribuir a la absorción errática de insulina.
¿Qué significa esto, doctora? Yo veo un paciente diabético mal controlado, glucosas en ayunas altas, postprandiales altas, hemoglobina glicosilada alta, y lo primero que tengo que pensar cuál es, que el paciente se coloca mal insulina probablemente, ¿okay? O que se coloca bien, pero que se está colocando en zonas donde hay lipodistrofia y por ende la glucosa nunca se va a controlar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Examinar la zona de colocación de insulina. Entonces, para examinar la insulina muchas veces le he visto hacer estos toques en la zona del abdomen a los chicos. No tienen que examinar como si fuera un trayecto, ¿no? O sea, de un lado hacia el otro lado, porque si ustedes tocan nada más no van a saber si está duro o no. Entonces, en términos generales le decimos que es como la parte dura de los nudillos de la mano, ¿no? O sea, se palpa duro, no se palpa blando, ¿no? La palpes ustedes duro. Entonces, esa zona ya no se puede aplicar a tu paciente la insulina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de colocación de insulina en abdomen? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el caso de esta paciente, la colocación correcta en el abdomen son 3 dedos al costado del ombligo, ¿ya? Por ejemplo, ven acá un ombligo, ¿verdad? 3 dedos al costado del ombligo son 3 dedos, pues no 3 dedos, no echados, sino parados. Entonces, si yo pongo 3 dedos, vamos a ver acá 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. A partir de aquí sería la colocación hacia afuera, ¿no? Igualito de aquí hacia afuera, de aquí hacia afuera. A veces para que el paciente entienda le digo cómo es paralelos a una correa, ¿no? Más o menos paralelos a una correa. Y en este caso de aquí también igualito sería 1, 2, 3 dedos y de aquí hacia afuera. De aquí hacia afuera. ¿Okay? Acá por ejemplo se me pasó un poquito, más o menos hasta aquí sería, ¿no? La zona de colocación adecuada. Entonces la idea es que utilice primero este lado, luego este lado, por ejemplo, o puede utilizar primero este lado y luego este lado, ¿no? O sea, no hay problema, pero la idea es de que intercale, ¿no? O sea, no es que de manera continua solamente en un lado, ¿no? Todo eso es para prevenir que el paciente te haga mal control de su diabetes o que le coloquen el músculo y les produzca una hipoglicemia, ¿no? Entonces, eso es importante, tienen que revisar esa zona. Entonces, generalmente diabetes, el tratamiento en diabéticos tipo 1 es muy sencillo porque ya sabemos que la administración de insulina es el tratamiento ideal para el paciente, ¿no? En cambio, la diabetes tipo 2 cambia mucho, ¿por qué? Porque hemos hablado de la famosa fisiopatología de la diabetes tipo 2 y hemos hablado del octeto minoso. ¿Cuál es una condición del octeto minoso? ¿De los 8 qué? Sencillo, ¿no? Porque lo hemos visto en la clase pasada de la fisiopatología. Por lo menos 2 ha quedado claro porque lo hemos repetido como 8 veces. Resistencia a la insulina, ¿no? Que en el octeto minoso dice captación disminuida de glucosa, ¿no? El otro, Junior, ¿verdad? Sí, es verdad. Sin copiar, siempre. Otro, fácil, pues. ¿Qué más? Secreción de insulina alterada, ¿no te acuerdas? O sea, en el contexto de la resistencia a la insulina, en el tiempo, el paciente va a producir una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que producirá una disminución de la secreción de insulina. Muy bien. Otro, ¿cuál es su nombre? ¿Y tu compañera? Dayana. Otro. Ya 2 tengo, ¿no? ¿Qué más era el otro? No te acuerdas. Ya, entonces hay que repasar el octeto, pues. Ya, entonces 2 sabemos. El otro era disminución de los neurotransmisores, ¿no? ¿Qué pasaba con la sincretina? 3 voy, ¿no? Disminuían, aumentaban, disminución de las sincretinas, ¿no? Ya, disminución de las sincretinas. El otro de la glucosa en el túbulo renal, ¿qué pasaba? Disminuye, aumenta la captación de glucosa. Ajá, aumentaría la reabsorción, pues, ¿no? Porque va a favorecer hiperglicemia crónica. Ya nos faltan 3. Lipólisis, aumento de la lipólisis, ¿no? ¿Qué pasaba con el glucagón? ¿Cuál es tu nombre? Oriane, ¿qué pasaba con el glucagón? ¿Qué crees que pasaría con el glucagón si la insulina disminuye? Aumenta, pues. Porque la insulina que produce, ¿dónde se produce? En las células beta pancreáticas, el glucagón. Las células sanas. Entonces, ¿cuál es el efecto de la insulina? De acción directa. Disminuye la glicemia. ¿Qué dice ahí? Inhibe la gluconeogénesis. Ajá, perfecto. Inhibe la gluconeogénesis. O sea, disminuye la producción hepática de glucosa.
vamos a ver la siguiente clase también de hipoglicemia. O sea, cuando sube tu glucosa, ¿qué pasa con el glucagón? Disminuye. Y cuando disminuye tu glucosa, aumenta el glucagón, porque el glucagón es una hormona contrarregular. Claro, entonces si es que baja la glucosa, sí tendría que aumentar su glucagón, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces estamos en el contexto de un paciente diabético tipo 2, tenemos hiperglicemia. ¿Cómo tiene que estar el glucagón? Disminuido, pues, porque aumenta en la hipoglicemia. ¿Cómo va a estar aumentado? Así tú mismo me acabas de decir. Ya, ¿qué más falta? Falta uno, ¿no? Hoy hemos dicho los 8. Llevaba cuenta 5, 6, y creo que ya están los 8, ¿no? Sí, ya creo que sí, con la lipólisis están los 8. Con la lipólisis están los 8. Ya, entonces, ¿por qué les he hecho recordar ese octeto minoso? Porque el tratamiento en la diabetes tipo 2 tiene que ver mucho con el octeto minoso. O sea, anteriormente, años atrás, hace 20, 30, 40 años atrás, el enfoque era glucocéntrico. ¿Qué significaba? Que para nosotros, los médicos que manejábamos diabetes, lo único importante era control de glucosa. O sea, si tu glucosa estaba en rango objetivo, perfecto, estabas bien. O sea, tu paciente estaba controlado. En cambio, ahora el enfoque es multicéntrico, holístico le decimos, ¿no? No sé si por ahí está, dice holístico. Ya, ¿por qué? Porque nos importan muchos otros factores, ¿no? El exceso de peso del paciente. ¿Qué más nos importa? El riesgo cardiovascular que pueda tener, disminuir su riesgo de alteración renal, etcétera, ¿no? O sea, ya no solo nos enfocamos en la glucosa. Entonces, por ende, el tratamiento sigue siendo lo mismo que hemos hablado en dislipidemias y obesidad del pilar. ¿Cuál era? Modificación de estilos de vida, ¿no? Hay que enseñarle a comer sano al paciente, actividad física. En elección del medicamento, considerar las otras condiciones del paciente. Por eso les digo que el enfoque ya no es glucocéntrico solo, sino es un enfoque más holístico. ¿Qué nos importa? Comorbilidad cardiovascular y renal que pueda tener tu paciente, riesgo de hipoglicemia, impacto en el peso, costo, riesgo de reacciones adversas, tolerabilidad y preferencias individuales del paciente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un adulto diabético con obesidad, puedo usar un medicamento que lo baje de peso adicional, ¿no? ¿Okay? Si yo tengo un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, puedo utilizar un medicamento que disminuya su alto riesgo cardiovascular aterosclerótico y aparte que controle su diabetes. Entonces, el tratamiento de elección ya no va a ser solo el que logre controlar la glucosa. Por eso que glibenclamidas, ha llegado a su está como que no lo utilizamos con mucha frecuencia o normalmente ya no es un medicamento de elección en muchas guías, ¿no? ¿Por qué? Porque ese medicamento generalmente tiene su beneficio solo glucosítrico. O sea, no tiene un beneficio adicional como el que vamos a ver, ¿ya? Entonces, el tratamiento en los diabéticos tipo 2 están enfocados más en su fisiopatología del octeto minoso. Entonces, comenzamos con el tratamiento farmacológico. A la cabeza tenemos las biguanidas, que es la más antigua, y la biguanida viene a ser el medicamento, la metformina, ¿ya? La metformina es un medicamento que a pesar de los años sigue siendo un medicamento de primera elección en todas las guías. Y en el Diabetes Care de 2024 no es la excepción, ¿ya? Sigue siendo el medicamento de primera elección. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Sensibilizante. Entonces, aumenta la sensibilidad en los tejidos periféricos. Mejor dicho, disminuye la resistencia de la insulina en los tejidos periféricos. Entonces ya tenemos atacando un factor que produce hiperglicemia, ¿no? Que era la resistencia a la insulina o la disminución de la captación de glucosa por los tejidos periféricos, ¿no? Gracias a quién al GLUT4. Ya, entonces el GLUT4 se expresa en la membrana a través del acoplamiento de la insulina con sus receptores, ¿no? Entonces permitiendo el ingreso de la glucosa. Entonces, ¿qué hace la metformina? Hace eso, pues favorece que el GLUT4 se trasloque hacia la membrana, favoreciendo que la glucosa ingrese dentro de la célula. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿produce el descenso de la hemoglobina glicosilada? Por ende sí, pues no va a favorecer ello. Tenemos de que tiene un efecto, muchas veces, efecto en el peso, le ponemos neutro, pero por ahí te puede ayudar a bajar un par de kilos, ¿no? Pero no es un medicamento para el tratamiento de la obesidad farmacológico, ¿ya? Hipoglicemia no produce, a esto sí es importante que lo recuerden porque muchas veces les van a llamar, no les van a preguntar, ¿la metformina produce hipoglicemia? No produce, porque a veces en traumatología, en cirugía hay pacientes que muchas veces nos envían las interconsultas porque nos ponen, ¿no? Paciente con hipoglicemias permanentes, usuarios de metformina. O sea, la metformina no tiene sentido y no produce hipoglicemia, o estaría haciendo hipoglicemia por otra causa, probablemente el paciente, pero no es por la metformina, ¿ya? Entonces la metformina no produce hipoglicemia. Y el otro grupo que tenemos son los pacientes que usan sulfonilureas, ¿no? Que a la cabeza tenemos la famosa glibenclamida, ¿no? O glimepiride. Estas sí son secretagogos de insulina. Entonces, en términos simples, como le digo a los pacientes, son aquellos medicamentos que le dan látigos al páncreas, ¿no? ¿Por qué? Porque el páncreas es el que produce la insulina, ¿correcto? Entonces, al ser un secretagogo de insulina, ¿te produce hipoglicemia o no?
Sí, ¿no? Todos tendrían que decir sí, porque el relativa tiene una acción similar a la insulina. Bueno, es un secretagogo de insulina. ¿Aumenta de peso? Sí, por eso es un medicamento que relativamente ha entrado en desuso. ¿Por qué? Porque te produce alto riesgo de hipoglicemia, te sube de peso. ¿Y qué efecto tiene contra el corazoncito? Ninguno, insignificante. Mejora los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, insignificante. O sea, en conclusión, solamente te produciría riesgo de hipoglicemia, te subiría de peso un diabético tipo 2 y te controlaría la glucosa, porque sí tiene un impacto en glucosa, no es un secretagogo de insulina. Entonces, en un adulto mayor, por ejemplo, de 80 años, no sería la mejor opción, ¿no? Porque los adultos son frágiles, como van a ver con el doctor Mendoza, ¿no? Entonces, son pacientes donde la hipoglicemia va a ser un factor que nos va, vamos a verlo con mayor frecuencia, probablemente en algunos adultos mayores, ¿no? Entonces, no sería un medicamento de elección en los adultos mayores, ¿no? Más aún si tiene otro factor de riesgo de hipoglicemia, ¿no? El otro grupo de medicamentos vienen a ser las tiazolinedionas, que normalmente ya no lo utilizamos con mucha frecuencia, ¿ya? Las tiazolinedionas tenemos la pioglitazona, tiene un efecto muy similar a la metformina, es un sensibilizante periférico, ¿no? Se aumenta la sensibilidad en los tejidos periféricos, ¿ya? ¿Te aumenta de peso? Refieren que sí, entonces tampoco sería un medicamento favorecedor. Hipoglicemia no te produce, ¿no? Porque tiene casi el mismo efecto que la metformina. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que utilizamos más actualmente? Los inhibidores de DPP-4. Estos medicamentos se han tomado un gran área de tratamiento y de uso en los pacientes diabéticos tipo 2 y tenemos varios, no tenemos una lista súper grande, pero ¿qué produce? Mejora la secreción de insulina glucagón, ¿no? O sea, son inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. ¿Y para qué me sirve la dipeptidilpeptidasa 4 en el organismo? Degrada las incretinas. O sea, ¿quiénes degradan a las incretinas? La dipeptidilpeptidasa 4, o sea, el DPP4. Entonces, si estos medicamentos inhiben a la DPP4, inhiben a estos degradadores de las incretinas. Por ende, vas a tener un incremento de incretinas. Muy bien. ¿Y qué era la fisiopatología del octeto ominoso? Disminución de las incretinas. Entonces, estaríamos yendo en contra de esa disminución. Ajá. Entonces, estos medicamentos tienen un efecto en el peso neutro. O sea, no sube de peso al paciente. Entonces, por eso sería una buena elección. ¿Produce hipoglicemia? No produce hipoglicemia. Pero no tiene un efecto cardiovascular o disminución de riesgo de evento cardiovascular, pero son medicamentos no muy caros en el mercado. Entonces, por eso que son un buen medicamento para terapia dual para los pacientes diabéticos tipo 2, en los cuales tú no quieres incrementar su riesgo de hipoglicemia. No quieres subirlo de peso, sería un mejor medicamento en todo caso que con un mayor beneficio que sulfonilureas, ¿no? O sea, que glibenclamida. ¿Estamos? ¿Ok? Y el otro medicamento, que ya son los medicamentos un poco más costosos, tenemos los inhibidores de SGLT2 y tenemos por el otro lado los agonistas de GLP-1. Cuando hablamos de inhibidores de SGLT2 aumentan la glucosuria, no son glucosúricos, o sea, eliminan toda la glucosa por la orina. ¿Ok? ¿Produce disminución de peso? Sí, no produce disminución en el efecto del peso. Entonces, ¿qué más produce? Un descenso del peso, no produce hipoglicemia y tiene una mejora en los riesgos de eventos cardiovasculares. O sea, tiene un beneficio cardiovascular y renal en el paciente. Por ende, tiene un beneficio adicional. O sea, ya no solamente controlas glucosa, le bajas de peso al paciente, proteges el corazón, proteges el riñón, porque muchos de estos medicamentos nos ayudan a reducir las albuminurias y microalbuminurias que tenemos en los diabéticos tipo 2. Entonces, son medicamentos que actualmente han tomado un gran grupo del mercado, ¿no? Porque son medicamentos más usados cada vez. Son un poco más costosos, obviamente, pero tienen mayores beneficios, ¿no? Y por otro lado tenemos los agonistas del receptor de GLP-1, que si ustedes se recordarán, los mencioné en el tratamiento farmacológico de la obesidad, porque habíamos mencionado que el GLP-1 produce, a ver, voluntario, ¿cuál es su mecanismo de acción? GLP-1, agonista del GLP-1, ya hemos hablado de inhibe el hambre, inhibe el apetito, ya muy bien. Ajá, ¿qué más? Produce saciedad entonces, ¿no? Produce saciedad, ¿qué más? Disminuye el vaciamiento, ¿verdad? Disminuye el vaciamiento gástrico y lentece el vaciamiento gástrico, ¿no? Ya el lentecimiento del vaciamiento gástrico ya hace que la comida pase lentamente, ¿no? Sí. Perfecto. Y disminución del apetito, ¿no? Sí. Entonces, los agonistas de GLP-1 también se utilizan por aquí en el manejo de la diabetes tipo 2, producen disminución del peso y eso nos queda claro por qué. Porque lo mismo que hemos comentado y ha mencionado su compañera, no produce hipoglicemia y tiene también un efecto cardiovascular, ¿no? Una disminución del riesgo cardiovascular en el paciente. ¿Ya? Me olvidé mencionarles con metformina, que metformina
metformina está contraindicado con una tasa de filtrado glomerular menos de 30, ¿ya? Mililitros por minuto por 1.73. Por ello, sí es importante que los pacientes que vean en su primer nivel de atención todos tengan creatinina, por lo menos una evaluación anual, ¿no? ¿Por qué? Porque van a permitir identificar qué pacientes ya no serían candidatos usuarios de metformina, porque no puede ver pacientes usando metformina con tasas de filtrado en 5, en 10, en 15, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que obviamente van a tener síntomas estos pacientes, ¿no? Que van a venir congestionados, con edema de miembros inferiores, ya tienes que sospechar que tiene una enfermedad renal crónica asociada, probablemente una enfermedad crónica, ya sea hipertensión o diabetes, ¿no? Efectos adversos de metformina normalmente son más gastrointestinales, ¿no? El paciente te viene con distensión abdominal, con náuseas, a veces hacen deposiciones líquidas, ¿no? Que normalmente es por lo que no toleran metformina, sobre todo con la metformina genérica, ¿ya? Y cuando hablamos de insulina, en cambio, en los pacientes diabéticos tipo 2, tenemos que recordar que la insulina reduce los niveles de glucosa de manera dependiente, ¿no? O sea, si yo le doy más insulina, menos niveles de glucosa en sangre. Reduce las complicaciones microvasculares y para asegurar un tratamiento eficaz y exitoso tenemos que educar al paciente en cómo aplicarse la insulina, cómo modificar la dosis de insulina y la titulación a objetivos aceptables. El monitoreo continuo de la glucosa tiene claras ventajas en aquellos que usan insulina. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, para modificar dosis de insulina, ¿qué tiene que traer el paciente? Su automonitoreo de glucosa. O sea, tiene que controlarse glucosa, si no, ¿cómo adivinamos en qué momento voy a subir o bajar dosis de insulina? Entonces van a ver que los pacientes ahí, si no son tan cumplidos, vienen sin muchos controles de glucosa, ¿no? O sea, vienen después de 6 meses y te traen un control de glucosa. Y en 300, por ejemplo, en ayunas, que es súper alto, ¿no? Pero no nos traen otro control más. Entonces hay que educar al paciente a controles de glucosa. O sea, desde su primer nivel de atención, ustedes tienen que ayudarnos con el automonitoreo de glucosas, ¿no? O por lo menos citar al paciente al primer nivel de atención para controlar sus glucosas, ¿no? Y sobre todo de manera ordenada en un cuadernito, en un papel, no sé. Pero de manera ordenada tenemos que tener esos controles de glucosa, ¿ya? Y este monitoreo se refiere, porque también hablamos de nuevos avances de tecnología en diabetes, vamos a ver después cómo son los sensores para monitoreo continuo de la glucosa. O sea, el paciente ya no se necesita pinchar en el dedito para el control de glucosas con el glucómetro, sino hay sensores que nos permiten saber cómo están sus glucosas en 24 horas, ¿ya? Entonces, las insulinas humanas derivadas de ADN recombinante, NPH regular y las premezcladas. Y los análogos cambian la dirección del inicio o la duración de la insulina, ¿no? O de la acción de la insulina. Y los análogos, ¿cuáles son? Los que les voy a mostrar por acá. Tenemos los análogos de acción prolongada, Clargina U100, Clargina U300, de Temir y de Gludec. Y las insulinas de acción, análogas de acción rápida, Lispro, Glulicina y Aspart. Entonces, para poder entender, vamos a ver la gráfica. Y tenemos acá todas las insulinas. Por ejemplo, tenemos una insulina Glargina U100, la marca Basaglar. Tenemos una Glargina U100, la marca Lacto. Si se dan cuenta, todos son lapiceros, no son casi como los lapiceros, como les decía, pero tienen una ventanita dosificadora. En esta ventanita que estoy marcando, que es la insulina Glargina U300, que es el famoso tuyeo, van a poner la cantidad de unidades de insulina que se va a administrar a tu paciente. Por ejemplo, doctora, voy a iniciar con 10 unidades de insulina tuyeo. Entonces giramos en este lado del extremo del lapicero hasta el número 10 que aparezca en la ventanita, en esa ventanita dosificadora. Abrimos el lapicero porque el lapicero tiene como una tapa, ¿no? Por aquí un lapicero con tapa, ya, muy bien. Ahí está como el de su compañera, saca la tapa, igualito sacamos la tapa de este lapicero. En este extremo del lapicero vamos a colocar estas agujitas que van a ver por acá, estas agujitas de aquí. Tienen una zona de enrosque, ¿verdad? Esa zona de enrosque se conecta al análogo. Entonces, esta, por ejemplo, es la que más utilizamos. Esta es la de 4 milímetros o color verde, y las de color morada son de 5 milímetros. Cualquiera de las dos podemos colocar en el extremo del lapicero, que es este, ¿no? En el extremo, donde colocamos aquí la dosis de la insulina y presionamos en el otro extremo cuando ya el paciente tenga dentro la aguja, pues, ¿no? No de fuera. Dentro la aguja y presionamos al fondo, ¿no? Una vez que tú presiones aquí y esto se regresa a 0 nuevamente. O sea, de lo que estaba en 10 a 0, ¿no? Porque ya lo aplicaste las 10 unidades. ¿Ya? La insulina de abajo es la insulina de Gludec y el del costado es el Levemir, ¿no? Que es la insulina de Temir. ¿Ya? O sea, ahí tenemos todas las insulinas análogas, son varias, doctoras, y son varias. No hay necesidad que me las aprenda de memoria, pero tengo que saber que existen, ¿ya? Porque muchas veces el paciente va a venir y te va a decir, doctor, estoy usando mi insulina lapicero, ¿ya? Pero te va a decir, estoy utilizando la de color azul con verde, por ejemplo. ¿Cuál es? Sería Levemir, ¿no? Aunque a veces el azul con amarillo
sería supresiva, ¿no? Muchas veces los pacientes no nos dicen la marca que usan de lapicera, vienen y te dicen el color, ¿no? Entonces, por ejemplo, plomo con verde, tuyeo podría ser, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes conozcan que existen las insulinas análogas, ¿sí? O sea, por ejemplo, su paciente viene y te dice, doctora, ¿y no habrá otra opción? Porque la insulina que ya me estoy poniendo el NPH, me la pongo 2 veces al día y ya me produjo dolor la jeringa. Entonces, tiene que comentarle que hay otras opciones, ¿no? Los van a derivar a la especialidad, ¿ya? Entonces, ¿con qué me pongo la insulina NPH? Con las jeringas, ya no son con las agujitas, ¿no? Vamos a ver por este lado, esta es la NPH y esta es la R, y estas son las jeringas. Las que ustedes ven abajo, el tamaño de la agujita es esta, ¿no? Que están viendo abajo. Chiquita también, ¿no? A diferencia de antes que se aplicaban con las insulinas, con las jeringas de tuberculina, las agujitas de estos son pequeñas, ¿no? Ustedes habrán visto las de las jeringas de tuberculina son grandes, ¿no? Con las que toman el agua. Pues imagínense al paciente, pobre paciente, aplicarse 2 veces al día con esa super jeringa de la tuberculina. Era demasiado. También estas jeringas ya de colocación para insulina tenemos números, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30. O sea, si mi paciente usa 5 unidades, si mi paciente 15, 15. Si mi paciente usa 20, 20. O sea, hacerlo más sencillo, ¿no? Hasta para el paciente que no ve tan bien ya puede calcular hasta ahí. Se le hace más sencillo. Tenemos muchos pacientes que no ven, no tienen catarata bilateral, por ejemplo, otros pacientes que tienen problemas de la visión. Ahí les ayudan mucho los análogos porque cuando tú mueves el lapicero de la ventanita dosificadora se escucha el ruido, ¿no? Entonces hay pacientes que no viven con nadie, ¿no? Entonces por ahí se ayudan, ¿no? Los pacientes, ¿ya? Pero idealmente tenemos que valorar todos esos factores antes de iniciar insulina, ¿no? ¿Quién le va a aplicar al paciente? Una abuelita de 85 años que no ve bien. Ella, por ejemplo, ya, por más que sea candidata a insulina, tendrías que valorar, ¿no? ¿Quién le va a aplicar la insulina? Entonces, ver si es que ella le puedas educar para la aplicación. Estas son las insulinas análogas de acción rápida. Análogas, al ser análogas, también son insulinas lapiceros, ¿no? Si se dan cuenta, ya son otros colorcitos. Tenemos el Humalog, el Novolog y la Pidra, ¿no? Estas son insulinas análogas de acción rápida. Entonces, por ejemplo, tu paciente diabético tipo 1 tendría que utilizar una insulina de estas, cualquiera que sea, y más esta, ¿no? Más una insulina de estas. Entonces el costo, por ejemplo, ya ahí aumentaría, pues, ¿no? Las insulinas análogas cuestan más, pues, ¿no? No es como el precio, por ejemplo, de un frasquito de insulina R, de un frasquito de insulina NPH, ¿no? Pues el costo es menor en estas. Pero lo preferible son los análogos, ¿no? Si hay posibilidades, los análogos. Entonces la farmacología de la insulina, ¿cómo es la farmacología? Insulinas de acción rápida. Tenemos por ejemplo acá el lispro, asper, gluticina, máximo el pico de acción en 1 hora y su duración de 3 a 4